El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Sergio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí, ¿eh? Muy buenas, gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, sí. ¿Sí? ¿Cómo estáis de frío por ahí? Todavía no, ¿no? No, bien. Por esas tierras castellanas. Septiembre fue bastante chunguillo, pero octubre por ahora está muy suave. Se agradece. Pero yo te veo ahí con una chaquetilla, ¿eh? O sea, llevas... Sí, bueno. Ya, a ver, que estamos en otoño. Bueno. Nada, Sergio, esta semana habíamos estado intercambiando algún mensaje, alguna llamada por teléfono, al final hablando de nuestras cosas. O sea, yo soy muy friki, pero yo creo que tú tampoco lo eres menos. Sí, no voy mal. Y habíamos estado comentando, pues bueno, acerca de noticias que habían salido esta semana a colación de pues ciertas marcas que en algunas, en un ejercicio de transparencia, pues han reconocido que sí que fabricaban en China. Entonces digo, ostras, pues puede ser muy interesante, porque de hecho habíamos hablado tú y yo del tema este, y tú precisamente también hiciste un tuit muy chulo en el que se hablaba pues eso de la fabricación en China, por qué se fabrica ahí, porque no, al final no es todo sueldos más bajos y producción, o sea, y factorías con 500 personas. Sí, supongo que no interesa demasiado que se sepa cómo es el sector industrial de nuestro deporte, de nuestra afición, y la verdad es que creo que se profundiza poco. Para mí es un agujero ahí mediático, lo que sea, pues contar un poquito pues cómo se hacen las cosas y demás. Y la verdad es que creo que hay cierto desconocimiento, no es culpa de nadie. Y precisamente pues eso, lo que has comentado de fabricar en China parece que es un poquito sacrilegio, cuando prácticamente todo lo que hacemos, consumimos, compramos, se hace por ahí. Sabes, que no sea comida, algo de proximidad y demás. Y no tiene más problema, simplemente hay que asumir lo que implica y lo que no. Obviamente primero se fue por un tema de precios. La mano de obra es más barata y además es casi, digamos, ilimitada, pero luego se ha quedado la producción por otras muchas razones. Claro, porque al final, allí en China, por ejemplo, podríamos diferenciar entre dos grandes sectores que hay, por lo menos en cuanto a calzado, dos zonas limitadas por unos cuantos kilómetros. Una zona donde se harían las producciones o artículos más de consumo masivo, precios más bajos, y luego otra parte donde se hacen las cosas un poquitín quizás más de calidad o productos un poquitín más de gamas más elevadas. Sí, digamos que hay una zona que es para consumo sobre todo interno. China es un mercado tan sumamente grande que necesita una industria enorme para abastecer a su población. No sé si siguen siendo la primera o ya la ha adelantado la India, cosa que va a hacer, pero es una población inmensa. Entonces tienen, sí, una zona, digamos, casi exclusiva para marcas de calidad un poquito chunguilla, digámoslo así. Y luego sí, hay otra parte de fabricación, llamémosle de exportación occidental o como se quiera decir, y dentro de esta hay distintos tipos de fábricas o de factorías. Se las llama A, B o C, dependiendo de las calidades que tengan. Obviamente, calidades implica también precios. Así que quien quiere mucha calidad la va a encontrar, sin ninguna duda, pero lo va a pagar acorde a lo que demanda. Claro, porque al final, ahí en China, obviamente eso también lo habíamos comentado, hay una serie o un ecosistema que rodea a todas esas grandes factorías. Para que esas grandes factorías fabriquen miles de unidades de calzado, tiene que haber un proveedor de cordones, tiene que haber un proveedor que haga el TPU de las piezas decorativas. Puede ser que sí que haya empresas que hagan dentro gran parte de estas piezas o
podría ser, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel de tejidos, pues tiene que haber empresas que le suministren tejidos. Las espumas para las lengüetas, espumas para el collarín. Es decir, hay un montón de empresas que suministran a esas grandes factorías. Claro, pero eso es muy fácil verlo, por ejemplo, en España. España es uno de los mayores fabricantes de coches del mundo y alrededor de la fábrica PSA de Peugeot, de Citroën en Vigo o de Martorell de SEAT, de Volkswagen Audi o de Ford en Almusafes en Valencia, hay una cantidad ingente de empresas que nutren a esas fábricas. Por eso cambiar el sistema productivo donde implantas una fábrica no es tan sencillo. Por eso las fábricas por lo general se estudia muy bien dónde están, porque luego cambiarlo supone no solo tu fábrica, sino todo lo que hay alrededor. Y en el caso de lo que hablamos de China y el calzado, ocurre lo mismo. Es un ecosistema de empresas que nutren a esas, y cuanto más asentado está ese ecosistema, más difícil será en un futuro cambiarlo. Porque lo que has dicho, cordones, EVAs, cajas, etiquetas, absolutamente todo. Sí. Algunas cosas se producen en la misma fábrica y otras son, digamos, ensamblajes. Entonces necesitas todo eso alrededor, necesitas una flexibilidad laboral. Es decir, que si el cliente te aumenta la cantidad de pares de zapatillas o de mochilas o de lo que sea en el pedido, pues ser capaz de decir, hey, trabajamos un poco más o contratamos a más gente o ¿cómo lo hacemos? Las leyes europeas, para lo bueno y a veces un poquito para lo malo, son poco flexibles en horarios laborales y demás. Entonces, bueno, pues ellos utilizan esa ventaja para haber atraído una cantidad de fabricación en todos los órdenes y por eso se les llama la fábrica del mundo. Que también, fíjate que en uno de los tweets de esta semana sí que había algún comentario que decía, ostras, no, pero es que yo, por ejemplo, consumir de cierta marca, ostras, no, porque todos sabemos en las condiciones en que están y demás, y dices, bueno, vale, pero ojo, es que tampoco puedes ser un talibán en ese sentido, en cuanto es que no podrías comprar ni teléfonos, ni televisores, ni seguramente la PlayStation con la que te gusta jugar en el sofá. Nada, viviríamos casi en la cueva. Una cueva porque es que hay mucho, pero no solo de China, de otros muchos sitios. Hay una interrelación entre los países, entre las industrias. Unos suministran a otros, los otros a unos, que es lo más normal del mundo. Ahora mismo ya la etiqueta Made in China, que sea de baja calidad, pues evidentemente siguen produciendo castañas, pilongas, igual que en España las producimos también, pero que también se produce con una altísima calidad, por supuestísimo. Han aprendido, han sido pacientes, llevan varias décadas fabricando millones de productos de lo que sea, millones y millones, entonces se puede hacer con mucha calidad. ¿Que no te convence? Pues bueno, busca otros suministradores, otros fabricantes, otras marcas, a ver si lo encuentras a precios a los que tú quieres pagarlo, porque esa es otra. También lo hemos hablado esto. Uh-huh. Una cosa es tener unos valores, unos no sé qué, unas ideas, y otra cosa es a qué precio puede salirte. Eso, ¿no? Cuando nos toca el bolsillo, a veces miramos para abajo y seguimos, ¿sabes? Como los toros ahí, sin más. Es que el precio es muy importante, es una variable clave. Claro, es que tú puedes tener, por ejemplo, unos, llámale principios, llámale filosofía, llámale como quieras, ¿vale? Que quieras parecerte a Patagonia y oye, quien quiere Patagonia está dispuesto a pagar 45 euros por una camiseta de algodón, ¿vale? Sí, estupendo. Pero Patagonia fabrica en China como los campeones, ¿eh? Tendrá diversificada la producción, segurísimo, pero que en China produce... Vamos, o sea, hasta los indios. Me refiero a eso, o sea, más que nada me refiero a la filosofía y demás. O sea, que tú tengas un concepto de empresa, llámale como quieras, pero claro, luego aterrizar eso no siempre es fácil. Claro, ahí está la clave. Claro, ahí está la clave. Yo quiero comer tomates de proximidad, no sé qué, pero me cuestan el triple que en el Alcampo, en el Mercadona. Pues a lo mejor me quedo con un tomate que sí que sabe menos, lo que sea. Pues ahí cada uno decide y decide también con su bolsillo.
Entonces, bueno, pues el discurso bien intencionado está muy bien, los que lo consiguen llevar a cabo está muy bien, y luego el consumidor es el que decide con su dinero. Es básicamente, se acaba resolviendo todo con eso, con las compras que hacemos. Eso demuestra, digamos, lo que somos o los valores que tenemos o el dinero que tenemos en el bolsillo disponible para eso. En este caso, unas zapatillas para correr no deja de ser un hobby. No tenemos dinero limitado y no es una prioridad en ninguno de nuestras vidas. Entonces, bueno, pues tenemos que valorar todos esos parámetros. Porque claro, luego al final acabas pensando, vale, pero ¿qué opciones habría vamos a decir, el monopolio o no de China? ¿Habría alguna opción? Y claro, y el tema es ¿a qué coste o a qué precio? ¿No? Bueno, Claro. algunas de las opciones son a otros países del sudeste asiático, que generalmente esas empresas son también chinas. Es decir, China ya no se ha puesto tan barata porque la clase social ha subido, los sueldos se han ido pagando mejor, interesa pagar mejores sueldos, aparte de por paz laboral y social y demás, porque consumen más, ¿sabes? Alguien que tiene un sueldo que le sobra un poquito de dinero, ese poquito de dinero se lo va a gastar en ocio. Es algo que le interesa a la economía china, obviamente. Entonces, en algunas empresas pues han fundado sedes, fábricas en distintos países de la zona del sudeste asiático, donde China tiene una gran importancia e influencia geopolítica. Entonces, pues Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, todo lo que puedan conseguir, lo que han perdido de competitividad por la subida de los sueldos, lo compensan moviéndose a otros países. Tienen ya el conocimiento para hacerlo y se mueven a otros países que vuelven a tener, digamos, esa carga social, esa carga laboral un poco más baja. Así que, por supuesto, hay muchos otros mercados. En Latinoamérica se fabrica, en Europa se puede fabricar, pero con unos costes que a veces no son los de mercado. A ver, en un principio en Vietnam se está fabricando bastante. O sea, hay bastantes zapatillas que viene con la etiqueta de fabricado en Vietnam y mochilas también, por Sí, ejemplo. sí, sí. Claro, es un mercado que ya está lo suficientemente evolucionado. O sea, las fábricas, la paz que haya en el país, ¿sabes? Que no te van a... No va a haber mañana una guerra civil o lo que sea. Nadie va a instalar una fábrica, tendría un gran riesgo en un país inestable. Lo puedes controlar, está a una distancia razonable de China, que ya digo que muchos empresarios chinos son los que han puesto las fábricas en Vietnam y demás. Tienen los conocimientos, pues perfecto, ¿sabes? Porque China ya ha declarado hace algún tiempo que quiere dejar de ser la fábrica del mundo porque eso implica pues unos costes sociales, unos costes medioambientales por los que se les critica mucho y demás. Entonces quieren quedarse con la parte bonita de fabricar, es decir, cosas de alto valor, alta tecnología y demás. Entonces, sutilmente, pero poco a poco, está expulsando del territorio chino esas tecnologías, esas fábricas, esos consumos, digamos, que no son especialmente ni rentables ni agradables. Y como en el patio trasero tienen un montón de países deseando recibir pues financiación, trabajo, recursos, pues están un poquito haciendo ese movimiento. Lo es un movimiento lento porque los temas económicos van despacio. O sea, una cosa es lo que dices y pregonas al mundo y otra cosa es lo que luego vas haciendo y a qué ritmo lo vas haciendo, claro. Sí. Y por ejemplo, tú ves o tienes, vamos a decir, algún tipo de intuición, algo que digas, ostras, yo creo que sí que en unos años veremos más fabricación europea. ¿A ti hay algo que te indique que podría ser así? ¿O es muy bonito decir, no, no, sí, sí, aquí todo proximidad, menos aviones, menos transporte, cajas de cartón reciclable y demás, y a un precio, pues bueno, vamos a decir, de mercado? Que no sean 300 euros por unas zapatillas, obviamente. El problema es que nuestro sector es claramente de alto consumo y de un pequeño valor añadido. No estamos produciendo microchips. Entonces, vamos a ser, entre comillas, los últimos en cambiar esas tecnologías o esas sedes de fabricación. En la pandemia, Europa le ha visto las orejas al lobo, de lo dependientes que somos de algunos países, entre ellos China, por supuesto. Y aparte de eso, pues con temas ahora de guerras y demás, pues ha reconocido que tiene que ser muchísimo más autosuficiente en muchas cosas.
que eso lleve a que se fabriquen zapatillas que, entre comillas, a nadie le importan a nivel grande, a nivel país o a nivel Unión Europea, pues dista mucho. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. ¿Que se va a hacer? Posiblemente. Que eso llegue a marcas de, digamos, tope de gama o a marcas más de precios más populares. Eso es otro cantar. Hay iniciativas, se están haciendo cosas, pero claro, el otro día una marca de zapatillas que ni me acuerdo cuál es, tipo así, sneakers de calle, eso, hechas en Italia, con 530 euros. Pues fenomenal, ¿sabes? 530 euros, pues se las compra ya sabes quién. Yo no. Claro. Lo difícil es hacerlo a precios de mercado. Y como la solución que se hizo en el pasado, que es meter aranceles salvajes a ciertos países, pues ya está muy mal vista por la Organización Mundial del Comercio y demás. Fabricar a precios de mercado es complicado, no imposible. Y yo creo que se va a hacer, pero no sé si lo vamos a ver los que aquí hablamos o escuchamos con las rodillas sanas. Pero bueno, hay movimientos. A mí había una declaración de, por ejemplo, del vídeo de Kilian cuando hizo la presentación de Normal, que al final un poquitín es la marca o una marca que ha querido, vamos a decir, abanderar un poco el tema de la sostenibilidad y que parecía que posiblemente sería la marca que cambiaría la forma de hacer las cosas. Muchos lo entendieron así. Ya. Muchos lo entendieron así. Y luego sí que es cierto que luego han habido decepciones, incluso, jolín, ahora no vamos a rasgarnos las vestiduras, es decir, una cosa es lo que tú pretendas y luego otra cosa es que es lo que decíamos antes, cuando tú puedas aterrizar eso. Y había una declaración en el vídeo que precisamente tú lo enlazaste en tu blog, en un artículo súper interesante, que decía que preferían alcanzar a más gente con un impacto razonable que a unos pocos, pero con un impacto más localizado. Ahí está. Bueno. La marca esa que te he dicho de zapatillas, 530 euros por unas zapatillas. Es más lógico fabricar en China a 150, 180 euros o hacerlo made in Italy, Spain o France a 300, 400 euros. ¿Se puede hacer a precios de mercado? Bueno, pues ahí en ese post pero vamos, ya se sabía, cuento la experiencia de una serie de fabricantes que se han juntado, han montado una fábrica, la han intentado automatizar todo lo posible, pero obviamente requiere mano de obra y bueno, están vendiendo esos productos por ahora solo en Francia. Los precios más o menos están contenidos, están a precios de mercado. Me gustaría saber de verdad cuál es el margen de beneficio que tienen, porque si tú vendes solo en tu mercado, me da a mí que tiene truco, es decir, que si lo distribuyes, lo exportas, entre los costes de transporte, los costes de distribución, si hay distribuidores, filial tuya, cada una se lleva una parte, lo que sea, es posible que ya te comas el beneficio de ese calzado. Por eso, de esa fábrica solo se distribuye en Francia. Es una buena tentativa hacerlo. Posiblemente estén aprendiendo mucho. También posiblemente sea la experiencia para conseguir pues subvenciones de gobiernos y demás, en este caso el francés, para montar algo grande y que de verdad tenga un volumen considerable de zapatillas que ya puedas exportar a precios de mercado con un margen comercial interesante. En este sentido creo que están tomando la iniciativa bastante bien, esa de Chamatex. Salomon, Millet y Babolat. Ojalá hubiesen más mercados, más marcas. Mucha gente está en ello. Estos no han descubierto nada. Se han hecho intentos de varias marcas, pero no es fácil. Y no es fácil porque hemos externalizado muchas cosas y ahora volver, sobre todo, repito, a precios de mercado, no es nada sencillo. Claro, es que tú piensas, y eso también lo habíamos comentado, que tú tienes unos costes, por ejemplo, de crear un calzado, y no es lo mismo que tú en un calzado dediques recursos a diseño y más de ir desarrollar tus tecnologías que compres partes de esas tecnologías.
Es por decir, ejemplo. Ujú. tú, si compras una suela Vibram, pero una suela Vibram que ya está desarrollada y que Vibram, por ejemplo, fabrica para incluso los talleres de reparación de calzado para que ellos resolen zapatillas, pues obviamente esa suela va a tener un precio muchísimo más bajo que, por ejemplo, una suela light base de una Mafate o una Mafate Speed que está desarrollada expresamente para esa zapatilla. O sea, es que los costes van a ser diametralmente opuestos. Claro, de hecho, por eso comparten Normal y Zara una suela, prácticamente igual. Tiene unas pequeñas Correcto. modificaciones, pero han ido a lo mismo. Han tratado de ahorrar por ahí con una marca de mucho prestigio, pero han tratado de bajar un poquito la factura. Es una solución interesante. Por un lado, te acoges a Vibram, que sabes que Vibram te va a costar más que otro tipo de suela, pero por otro lado, tratas de no disparar el precio, no hacer una suela tuya con marca Vibram, porque te va a ser más costoso. Los moldes son carísimos. Entonces, ¿No? utilizas una del catálogo y compensas lo que te encarece por un lado, te lo rebaja por otro, más o menos. Claro, porque, por ejemplo, donde puedes ahorrar bastante y donde posiblemente sea un error ahorrar es en la media suela. Y eso es así. Sí, sí, pero te diría que la mediasuela es algo que ves y nada más. No sabes datos, no tiene una marca llamativa por ahora, pero vibran sí, ¿sabes? Si yo tuviese que invertir en algo de una zapatilla de trail, serían la suela. Ni que decir tiene. A pesar de que considere que es mucho más importante la mediasuela. Claro, es que ahí voy. Es decir, tú puedes tener una... Es que, claro, es que yo, por ejemplo, a ver, eso es como si tú coges un Dacia de los sencillitos y le pones una llanta de 19 pulgadas. Ostras, tiene una llanta de 19 pulgadas, pero es que al final no deja de ser un coche de una gama bastante baja. Por tanto, es que tampoco es toda la suela. Yo creo que sí que se le da mucha importancia a la suela, que la tiene, porque es lo que nos lleva a que nos vayamos al suelo o que no nos vayamos al suelo, pero es que al final el alma también es la mediasuela y en la mediasuela a veces yo creo que está infravalorado y es donde un Ujú. poco puedes rascar. No a lo mejor a lo bestia, pero puedes pegar un buen mordisco al presupuesto o a los costes. Claro, por supuesto, ¿sabes? Pero lo que te digo, es algo que damos por hecho y no le apreciamos la calidad, excepto alguna marca concreta, Nike, que ha hecho unas mediasuelas que las ha puesto en valor, digamos. También son zapatillas de asfalto, por ejemplo, que la suela da lo mismo, básicamente, o no es importante. En mediasuelas se está haciendo marca, por ejemplo, Pebax. Eh, entonces ya es una marca reconocible, es una marca que ya vende. La marca, o sea, la marca de zapatillas ya utiliza eso y le supone un valor añadido. Pero en trail, el material número uno es la suela Vibram. En outdoor eran las chaquetas Gore-Tex. La marca Gore-Tex era un sello de calidad. En zapatillas es la suela Vibram. Luego, pues a rebufo, pues pueden venir BOA con los cierres o Matrix con los uppers y demás, pero o las placas de carbono Carbitex, que algunos empiezan a utilizar tímidamente, pero al final esto se tiene que hacer con un estudio de mercado, es decir, ¿qué pide la gente? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Porque las cosas no siempre se venden al precio que se pueden vender, sino lo que la gente está Sí, 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 dispuesta sí. a pagar, Claro. ¿sabes? Entonces, pues esos estudios han hecho cuál es tu apreciación, cuál es tu valorización de un producto con o sin Vibram. Pues si merece la pena, vas a ello, lo metes y lo cobras, obviamente. Lo primero porque te cuesta a ti más, lo segundo porque la gente lo aprecia y está dispuesto a pagarlo. Sí, sí, no, el tema es ese. Yo donde veo un poquitín el hándicap es traer una producción que creo que por logística o por la capacidad de la industria aquí en Europa, a priori no lo veo de momento viable, porque no creo que tengan la capacidad
de producir que en cualquier factoría de China, porque sí que es cierto que alguna marca, la Sportiva fabricó la Sportiva única, un modelo que estuvo muy poco tiempo en el mercado, un poquitín, vamos a decir, un poquitín chasco, porque quizás se esperaba más de ese producto y al final no funcionó como se esperaba. Se fabricaba en Rumanía. ¿En Rumanía era? Ahora tengo el baile. Lo Me estuvimos, suena que sí, lo que era, estábamos, me suena que era, lo hablamos ayer. me suena que sí que era Rumanía. Yo diría que también. Algún país del este, pero yo diría que correcto. Rumanía, sí. Pero claro, no sé si realmente podría una industria allí absorber una cantidad de carga de trabajo de grandes marcas donde te viene Adidas y te pide 85.000 pares de un color. Claro. Y precisamente la Sportiva, creo no equivocarme, si me equivoco, culpa mía, fabrica todo su calzado en Italia, excepto las zapatillas de trail, es decir, botas, pies de gato y demás. Es interesante porque quizás sean por volumen de producción, por tipo de tecnología o lo que sea. Seguro que la Sportiva lo podría hacer en Italia, pero por algo no lo hace. Quiero pensar o supongo que es por eso, por ecosistema, por precios, por varias razones. De hecho, allí en Montebelluna, Lance, me parece que las botas de esquí diría que las hacen allí. Montebelluna es uno de los mayores centros, junto con Portland, donde se desarrolla calzado, pero generalmente se desarrolla. Sí que hay fábricas, pero generalmente o son de pequeñas tiradas, marcas relativamente pequeñas, por ejemplo, de calzado de calle, zapatos de hombre o de mujer con cierto precio, o calzado que tenga un valor alto, por ejemplo, lo que has dicho, unas botas de esquí, unas zapatillas de ciclismo que cuesten 350 euros, 400, con carbono, con no sé qué. Ese tipo de productos se pueden hacer en otra cosa que se hagan, pero se pueden hacer en sitios que no son los proveedores habituales. El tema son a nivel de normativas y claro, supongo que allí también no sé cómo estará el tema legislativo de horarios y demás, que vete a saber. Aquí nos gusta plegar, bueno, aquí en Cataluña decimos plegar, o sea, acabar la jornada laboral el viernes a mediodía. Entonces, hay países que eso, pues oye, me temo que no es así. Entonces, yo creo que eso también determina un poquitín que se pueda fabricar, ¿no? Porque, claro, aquí sí en España nos gusta en las empresas el viernes hacer de 6 a 2, el sábado, por supuesto, nada, y el domingo ni te cuento, y el lunes Dios dirá, pues claro, es que cambia mucho la cosa. Sí, cambia, hombre. Aunque seguirá habiendo piratas por el mundo, porque siempre lo ha habido, siempre lo sabrá, las producciones, las fábricas con las que se contrata, excepto que se externalice a una tercera o cuarta fábrica, ya están muy controladas a niveles de trabajo infantil, de condiciones de salud, de emisiones, de residuos, de tintas. Bueno, o sea, ha habido décadas, o sea, que confiemos en que eso haya pasado. Pero es cierto que obviamente las legislaciones laborales, en este caso que hablamos de ello, son diferentes. No las estás incumpliendo las de allí, pero es que las de allí son de otro tipo. Entonces, bueno, se trabajan más horas, se trabajan sábados, y una cosa importante que se valora mucho es no solo cuánto trabajes o por cuánto, o cómo trabajes, sino además tener esa capacidad de, oye, tenemos que dar un empujón porque nos ha llegado, tenemos que fabricar 500.000 unidades más de no sé qué, o millones más, y hay que sacar producción como sea. O un francés, un alemán te dice que tararí, como no lo ponga en su convenio laboral. Y no seré yo el que diga que los convenios no estén bien. Obviamente son unos derechos que hemos adquirido todos como trabajadores. Pero, por ejemplo, esa flexibilidad se aprecia mucho, ¿sabes? De hecho, hasta en Alemania se está utilizando en épocas de carga de trabajo altas. Digamos, los sindicatos, los trabajadores arriman el hombro, y en épocas más bajas el empresario no despide. Ese tipo de cosas en China, digamos, van en el contrato. Sí, sabe que se pueden hacer. Totalmente. Y eso es importante, porque desde que tú haces la previsión
de cuántas zapatillas vas a comprar, vas a vender al cliente final, hasta que se fabrican pasan muchos meses y a lo mejor puedes fabricar más porque tienes previsiones que han mejorado. Entonces, pues quieres, ya que está produciéndose, oye, prodúceme 500.000 más, yo te lo pago. Pero claro, ¿eso cómo se consigue? Cuando detrás de ti viene otro y después otro, ¿qué hacen? ¿Los retrasas? Pues es posible que los retrases, pero si las consigues hacer, ese dinero para la empresa, es un cliente satisfecho, pero ¿de dónde sale ese, por ejemplo, 500.000 más de zapatillas? Pues hay que meterla de alguna manera, ¿sabes? Sí, sí, sí. En resumen, oye, que eso también de echarse las manos a la cabeza, de que se haga en China, pues oye, tampoco ahora yo creo que tengamos que echarnos las manos a la cabeza en ese sentido. Es que, ¿no? O sea, ya había en algún hilo de Twitter que habíamos leído y demás, dices, ostras, bueno, qué decepción. Bueno, a ver, ¿pero qué queremos? Claro, al final la esencia está en que, vale, quien se queja estaría dispuesto a pagar un 35 o un 40% más. Claro. Por ejemplo. Y que ahí está. ¿Vale? O sea, yo me quejo, pero vale. Ahora sí me dicen, en vez de 180 euros, me dicen 260. ¿Lo pago alegremente o digo, no, yo aquí me bajo? Yo creo... Cuando la mitad de aquí lo que tratamos es de comprar lo más barato. Ahí está. Nos esperamos a liquidaciones, a rebajas, a viernes negros, a los negrísimos, a los, ¿sabes? A comprar cosas de otra temporada. Efectivamente. Claro, pues hombre, ¿encima vas a pagar eso? Pues hombre, habrá gente que sí, ¿sabes? Yo intento en mi compra diaria mirar ciertas cosas, pero bueno, no hay que negar que el precio es un factor importantísimo. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? Yo creo que no tanto estamos dispuestos como individuos o como sociedades. Ojalá esto vaya mejorando y valoremos el impacto medioambiental, dónde se hacen las cosas. A nadie nos gusta, ¿sabes? Ver que nuestro coche echa CO2 por el escape, ¿sabes? Pero mientras un coche eléctrico cueste 60.000 euros y no tenga una necesidad imperiosa, hay alguno más barato, pero vamos, tiene un sobreprecio importante, pues a lo mejor todavía no puedo. No porque no quiera, porque realmente no es tan fácil. Y, por ejemplo, sí que a lo mejor han podido jugar un poco bien la baza de decir, por ejemplo, en el caso al que nos estamos refiriendo, obviamente, de decir, ostras, vale, mi producto, que estaría en un precio, y tú lo comentabas, de que una zapatilla con suela Vibram, Pebax y Upper Matrix, 180 euros, lo hemos llegado a normalizar, bueno, vale, estaría ahí, pero quizás es la baza esa de decir, ostras, es que dura 1.200, 1.300 kilómetros. Ojo, ¿no? Quizás ahí se ha jugado bien esa... A nivel, no sé si decirle marketing, pero como argumento ha sido... Yo para mí que lo han hecho muy bien. No lo han hecho muy bien, pero las garantías, como todo en esta vida, si algo tiene una garantía, está por escrito. Yo cuando me compro un coche, un móvil, tiene garantía de 2 años. Luego algunas marcas te ofrecen garantías de hasta 6 años, como Hyundai, era una promoción. Eso te da una idea de que la marca está realmente segura del producto que fabrica o de que está dispuesta a asumir los costes de los posibles problemas. No tengo, por supuesto, nada en contra ni de Norman, ni de Pebax, ni nada. Pero, por ejemplo, la zapatilla Decathlon, que también tiene Pebax en su media suela, hace una mención para mí un poquito folclórica que dice, uno de nuestros probadores ha llegado a correr 1.500 kilómetros con ella. Vamos a ver, uno de tus probadores, o sea, ¿esto para qué me lo pones? ¿Para que yo confíe que dura 1.500 kilómetros? Porque como me moleste en los pies con 1.500 kilómetros, ¿qué hago? ¿Pido la devolución del dinero? Vamos a ver, seamos serios. Igual que les exigimos a las marcas de móviles, de telefonía, a los operadores de lo que sea, que sean serios, seamos todos serios también.
si prometemos las cosas por escrito, ¿sabes? Bueno, enséñame unos resultados o algo. Ahí y ya por está. eso Entonces yo confiaré. Y entonces cuando el precio puede ser interesante, puedo pagar más por algo que me dura más, fenomenal, no hay ningún problema. Vale, pero por eso te decía yo que puede ser casi más un argumento que no un tangible. O sea, es, bueno, oye, esto tal. ¿Sabes el problema? Que cuando yo digo una cosa que es bonita, es una opinión. Tú puedes decir, joder, qué camiseta más fea llevas. Pues yo digo, joder, pues a mí me parece preciosa, ¿sabes? Pero cuando me pones un número, es distinto. Sí, porque lo estás cuantificando. Exacto. Si yo me compro una zapatilla que me dicen que es drop 6 y no es drop 6, coño, ¿esto qué es? ¿Un fallo de calidad o lo que sea? Si me dicen que pesa 270 gramos en talla 9 USA y no pesa 270 gramos y pesa 320 gramos, 50 gramos no es que le ha echado un poquito más de cola en no sé qué unión, ¿sabes? Entonces, como nadie me va a garantizar unas distancias, yo no he visto jamás una zapatilla que garantice distancias. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero mientras no me lo garanticen, para mí es un globo sonda que se ha mandado por ahí o, ¿sabes? O lo que digo de Decathlon, pues ya te digo que yo no tengo en contra a nadie. Que uno de nuestros probadores ha llegado a 1500 kilómetros. Bueno, ¿en qué condiciones? ¿O cuánto pesaba tu probador? Claro. ¿Qué técnica tiene? Zapatilla garantizada por 1500 o por 1000 o por 800. Garantízamelo. Hazte responsable. Entonces ya te creo. Ahí ya te creo. Pero si no, sí es un argumento de marketing, pero es un argumento de marketing lanzado un poquito así al aire y a ver quién lo coge. Un poquito flojete para mí. A ver, tampoco es que lo pusieran en letras negritas en sus publicidades. Sí, pero todos nos hemos quedado con eso, ¿eh? Ahí está. O sea, que está bien tirado, en ese sentido está bien tirado. Lo han hecho bien. Claro. Porque sin ponerlo, si no me equivoco, en su web me parece que no lo pone en ningún sitio, pero no. Es algo que, como tú bien dices, pues oye, todos sabemos y es el dato que ha quedado, ¿eh? Es el dato que ha quedado. Entonces, o sea, no digo que se utilice como un argumento, ¿sabes? Porque no está en la web, no está. Al final la web donde compras es un contrato de compra, tal cual. Lo que pone en la web es completamente vinculante. Y no digo que tenga una intencionalidad, si es que la tiene, da un poco lo mismo. Pero que lo que digas, pues eso, garantízamelo. Y parece ser que el Pebax es realmente bueno en cuanto a durabilidad, pero a mí cuando el movimiento se demuestra, pues eso, dándole vueltas a una rueda, moviéndote, ¿sabes? Mientras tanto, pues, y no dudo de la calidad de las cosas, pero mientras no se me garantice a mí por escrito, es un argumento como... O sea, no es un argumento, básicamente, es un comentario por ahí y ya está, sin más. Pues Sergio, llevamos ya 30 y no sé cuántos, 30 y largos minutos. Oye, yo creo que ha quedado chulo esto. Hemos podido aquí hablar, pues al final, de cosas que hablamos entre nosotros o notas de voz que nos intercambiamos pues y pantallazos. Y, hostia, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? O sea que súper interesante. Y por eso me interesaba traerlo aquí, porque a veces esas reflexiones que hacemos, pues oye, sale alguna cosa que está bastante bien y creo que era interesante trasladarlo aquí a los oyentes. Y así que, oye, estupendo. Y... pues muchas gracias por haberte pasado por aquí y hasta la próxima. Vale, pues otro día hablamos de otra cosa. Algo buscaremos seguro. Muy bien. Venga, Sergio, un abrazo. Venga, hasta luego.